La sala del tribunal era un silencio sepulcral, de esos que te oprimen el pecho y te quitan el aire de los pulmones. Cada crujido de los viejos bancos de madera, cada roce de un abrigo, parecía resonar con más fuerza de la debida. Era el 16 de marzo de 2025, una gris tarde de domingo que parecía más de invierno que de primavera. El alto techo se alzaba imponente, sus oscuras vigas proyectaban largas sombras sobre la sala. Filas de personas llenaban cada asiento, soldados con uniformes impecables, familias agarrando pañuelos, periodistas tomando notas. Todas las miradas estaban fijas en un hombre en el centro de todo, el sargento Nathan Carter. Nathan estaba sentado en su silla de ruedas, con las manos apoyadas en los reposabrazos, aunque una agarraba la gastada correa de cuero del perro que tenía a su lado. Su uniforme militar estaba bien planchado, la tela verde se tensaba sobre sus anchos hombros. Las medallas que llevaba prendidas en el pecho brillaban tenuemente bajo las intensas luces fluorescentes, corazón púrpura, estrella de bronce, insignias ganadas a sangre y fuego. Su rostro, sin embargo, contaba una historia diferente. Profundas arrugas se le marcaban en la frente y tenía la mandíbula apretada, como si estuviera conteniendo una tormenta. Sus ojos oscuros oscilaban entre el estrado del juez y el pastor alemán a su lado. Thor. Thor estaba inmóvil como una piedra, su pelaje negro y canela, liso y brillante. Sus orejas estaban erguidas, moviéndose con cada pequeño sonido, el arrastrar de pies, la tos de la última fila. Para cualquier otra persona, podría haber parecido un simple perro de servicio militar, entrenado y obediente. Pero para Nathan, era más. Mucho más. Thor no era solo un compañero que había olfateado bombas o protegido a su escuadrón en noches polvorientas. Era el que se había quedado cuando el mundo se derrumbaba, cuando Nathan volvía a casa destrozado, cuando las pesadillas no paraban. Thor era familia, y ahora el ejército quería llevárselo. El juez, un hombre de cabello canoso y ralo, y un rostro como el granito tallado, estaba sentado en lo alto detrás de su estrado. Su túnica negra absorbía la luz, y el mazo reposaba en su mano, listo para caer como un martillo. Los papeles estaban apilados ordenadamente frente a él, pero su mirada se mantuvo fija en Nathan. La sala contuvo la respiración mientras se aclaraba la garganta. El sonido era áspero y fuerte en el silencio. Sargento Carter, comenzó el juez con voz firme pero fría, esta es su oportunidad de hablar. El ejército ha tomado su decisión. Thor es un activo militar, propiedad del gobierno. Lo necesitan para otra misión. Si tiene algo que decir, dígalo ahora. Las manos de Nathan se apretaron en los reposabrazos, el metal frío contra sus palmas. Le dolía el pecho, no por las viejas cicatrices de metralla bajo su uniforme, sino por la idea de perder a Thor. Miró al perro, cuyos ojos marrones se encontraron con los suyos por un breve instante, tranquilos, firmes, confiados. Nathan tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Tenía que luchar por esto. Tenía que hacerles ver. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su mente lo devolvió a la realidad. A un día de hacía 3 años, bajo un sol afgano abrasador. El polvo, denso y áspero, llenaba el aire mientras los disparos resonaban a su alrededor. El escuadrón de Nathan había quedado inmovilizado, con un hombre volcado y humeando a su lado. Había recibido un impacto, la metralla se le clavó en las piernas, la sangre empapaba la arena. No podía moverse, no podía respirar por el dolor. Entonces llegó Thor. Los dientes del perro se clavaron en el chaleco de Nathan, arrastrándolo centímetro a centímetro de los restos mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Thor no se inmutó, no se detuvo, ni siquiera cuando una bala le rozó el costado. Tiró de Nathan para ponerlo a cubierto y montó guardia hasta que llegaron los médicos. Ese día, Thor no solo le salvó la vida, sino que le dio a Nathan algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás había desaparecido. El recuerdo se desvaneció, dejando a Nathan parpadeando bajo la dura luz de la sala. Sentía un nudo en la garganta, pero se obligó a sentarse más erguido. Thor se removió a su lado, presionando su cálido peso contra la pierna de Nathan, como si percibiera la tormenta en su interior. El juez tamborileaba los dedos sobre el estrado, esperando. La multitud se inclinó hacia adelante, un mar de rostros, algunos suaves por la compasión, otros duros por el juicio. Nathan respiró hondo, con el aire pesado en los pulmones. Su señoría, comenzó, con la voz baja y áspera, como grava raspando. Hizo una pausa para tranquilizarse. Thor no es solo una herramienta.
No es una pieza de equipo que se pueda pasar de mano en mano. Ha estado conmigo en el infierno, me ha salvado más veces de las que puedo contar. Ahí fuera, en el campo, era mis ojos, mis oídos, mi escudo. Y cuando regresé, su voz se quebró, pero siguió adelante. Cuando ni siquiera podía mirarme, cuando no quería seguir adelante, Thor estaba allí. Todos los días. No es una propiedad. Es mi familia. Las palabras flotaron en el aire, crudas y dentadas. Una mujer en la primera fila se secó los ojos con un pañuelo, con los hombros temblorosos. Un soldado cerca del pasillo asintió lentamente, sus propias medallas brillando. Incluso los periodistas dejaron de escribir, con los bolígrafos congelados sobre sus cuadernos. El silencio se hizo más intenso ahora, cargado de emoción que nadie se atrevía a romper. El rostro del juez permaneció inexpresivo, ilegible, pero su mirada se detuvo en Nathan un instante más que antes. Se ajustó las gafas, mirando los papeles. Se levantó de nuevo. Entiendo su apego, sargento, dijo con tono monótono, pero las órdenes del ejército son claras. Las habilidades de Thor se necesitan en otro lugar. No se trata de sentimientos, se trata de deber. Nathan apretó la mandíbula y clavó los dedos en la correa. Deber. Lo había dado todo por esa palabra, sus piernas, su sueño, años de vida. ¿Y ahora también querían a Thor? Sintió como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas, una traición después de todo lo que habían sobrevivido juntos. Abrió la boca para discutir, pero un ruido sordo lo detuvo, un leve gruñido de Thor, apenas audible pero lo suficientemente agudo como para romper el silencio. Nathan bajó la mirada. Thor tenía las orejas erizadas, el cuerpo tenso, la mirada fija no en el juez, sino en las pesadas puertas de madera al fondo de la sala. El perro tenía la cola quieta, el pelo erizado lo justo para notarlo. Nathan conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces, patrullando, en la oscuridad, momentos antes de que el peligro acechara. El corazón le latía con fuerza, un escalofrío le recorría la espalda. Algo andaba mal. La sala parecía contener la respiración, el silencio se acentuaba tras las palabras de Nathan. Su voz aún resonaba en sus oídos, es mi familia, áspera e inestable, pero hablaba en serio. Thor permanecía rígido a su lado, su gruñido grave zumbando en el aire como un motor lejano. La mano de Nathan se mantenía firme en la correa, aunque sus dedos temblaban lo suficiente como para sentirla. Miró al juez, esperando, con la esperanza de que el hombre detrás del estrado pudiera entender lo que Thor significaba para él. El juez se removió en su asiento, sus ojos grises se entrecerraron tras sus gafas. El mazo descansaba en su mano, pero aún no lo levantó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el crujido de su silla resonó en el silencio. A Sargento Carter, dijo, con la voz cortando el silencio como una cuchilla, respeto su servicio. De verdad. Pero esto no es un asunto personal. Thor es un activo militar entrenado, y el ejército tiene un trabajo para él. Lo sabías cuando te alistaste. El pecho de Nathan se encogió, una oleada de ira se mezcló con el dolor que ya sentía. Alistado, murmuró, demasiado bajo para que el juez lo oyera. Se había alistado para luchar, para proteger, no para perder todo lo que lo mantenía completo. Miró a Thor, con las orejas del perro aún moviéndose, su cuerpo enroscado como un resorte. Algo no encajaba, pero Nathan lo apartó por ahora. Tenía que hacérselo ver. Se enderezó en su silla de ruedas, con el armazón metálico frío contra su espalda. Su señoría, dijo, esta vez más alto, esforzándose por serenarse. Thor no es solo una máquina que se puede reprogramar. Me ha salvado la vida una y otra vez. Ahí fuera, entre el polvo y el calor, olfateaba trampas antes de que supiéramos siquiera que estaban allí. Ladraba a las sombras y, segundos después, las balas volaban. Una vez, recibió una bala dirigida a mí, le rozó el costado, pero no se detuvo. Y cuando llegué a casa, a Nathan se le hizo un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad. Cuando no podía levantarme de la cama, cuando la oscuridad se volvía demasiado pesada, Thor estaba allí. Me daba empujoncitos, se sentaba conmigo, me daba una razón para seguir adelante. No puedes quitarme eso y llamarlo deber. Las palabras salieron a borbotones, entrecortadas y sinceras. No le importaba si sonaban débiles, necesitaba que el juez lo sintiera, que supiera lo que estaba en juego. Thor se acercó,
su cálido pelaje rozando la pierna de Natán, como si entendiera cada palabra. La sala permaneció en silencio, pero ya no estaba vacía. Una mujer en la primera fila sollozaba, con el pañuelo arrugado en el puño. Un hombre mayor con una gorra de veterano asintió, con los ojos brillantes. Un joven soldado cerca del pasillo apretó la mandíbula, con los puños apretados. Incluso los bolígrafos de los periodistas se apresuraban ahora, captando cada latido de la súplica de Natán. El rostro del juez no se suavizó, pero su mirada se posó en Thor por un segundo, luego volvió a Natán. Te entiendo, dijo con tono inexpresivo, pero la ley es clara. El ejército lo posee. Lo entrenaron, lo desplegaron y ahora lo necesitan de nuevo. No se trata de lo que ha hecho por ti, se trata de lo que aún puede hacer. A Natán se le revolvió el estómago, una oleada de frío lo invadió. ¿Qué aún puede hacer?, pensó. Thor lo había dado todo, años olfateando el peligro, una lealtad que ningún humano podría igualar. ¿Y ahora lo arrancarían como si no fuera nada? Sus manos apretaron con más fuerza la correa, el cuero se le clavaba en la piel. Quiso gritar, exigir que miraran a Thor y vieran lo que él veía, un amigo, un salvavidas, pero antes de que pudiera hacerlo, Thor se movió. Comenzó suave, un sordo rugido en lo profundo del pecho del perro, como un trueno lejano. Natán se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Conocía ese sonido. Thor aplanó ligeramente las orejas, con la mirada fija en las puertas de madera al fondo de la sala. El gruñido se intensificó, firme y agudo, vibrando a través del suelo. El pulso de Natán se aceleró. Lo había oído antes, patrullando, en la oscuridad, momentos antes de que Thor señalara una amenaza oculta. Esto no era casual. La multitud se agitó, girando las cabezas hacia las puertas. Un murmullo recorrió la sala, suave al principio, luego más fuerte. ¿Qué está haciendo?, susurró alguien. ¿Pasa algo?, preguntó otra voz. La mujer con el pañuelo. Pue dejó de llorar con los ojos abiertos como platos. El veterano de la gorra se irguió, rozando la visera con la mano como si estuviera listo para la acción. Incluso los periodistas se detuvieron, mirando entre Thor y las puertas. Thor, dijo Natán en voz baja, con la voz tensa. Se inclinó, con la mano suspendida sobre la cabeza del perro. Thor no lo miró, su atención permaneció fija, sin pestañear. El gruñido cambió, se hizo más grave, y entonces, repentino como un disparo, Thor dejó escapar un ladrido agudo. El sonido resonó por la sala, rebotando en las paredes y sobresaltando a la multitud. Se oyeron jadeos, sillas raspando mientras la gente se movía nerviosamente. El corazón de Natán latía con fuerza contra sus costillas. Se echó hacia adelante unos centímetros, con la mirada moviéndose de Thor a las puertas. Su señoría, dijo, alzando la voz, áspera por la urgencia. No solo ladra. Thor está entrenado, bombas, emboscadas, peligro. No hace esto por nada. Nos está advirtiendo, algo anda mal. El mazo del juez flotaba, con los nudillos blancos alrededor del mango. Su máscara neutral se desvaneció, un destello de inquietud cruzó su rostro. Controle a su perro, señor Carter, espetó, pero su voz no era tan firme como antes. Los alguaciles, dos hombres con uniformes rígidos, dieron un paso al frente, con las manos crispadas cerca de sus cinturones. El corpulento, ancho como una pared, miró a Thor con el ceño fruncido. El fibroso, más pequeño y nervioso, miró hacia las puertas como si casi esperara que algo irrumpiera. Thor ladró de nuevo, más fuerte, con el cuerpo bajo y tenso. Natán apretó la correa con más fuerza, su mente acelerada. Ya no se trataba del fallo. Algo se avecinaba, lo sentía en los huesos, igual que lo había sentido en el campo de batalla. Y Thor también lo sabía. La sala se mantuvo en vilo, el silencio se hizo añicos, esperando a que lo que Thor presentía se manifestara. La sala del tribunal parecía una olla a punto de desbordarse. Los agudos ladridos de Thor aún resonaban en el aire, cada uno cortando el pesado silencio como un cuchillo. Su cuerpo estaba agachado, con los músculos tensos bajo su elegante abrigo, sus ojos clavados en las pesadas puertas de madera al fondo de la sala. El corazón de Natán latía con fuerza, un latido que no podía ignorar. Conocía esa postura, esa concentración. Thor no estaba jugando. Esto era real. Thor, tranquilo, dijo Natán con voz firme pero temblorosa.
Tiró de la correa con suavidad, pero Thor no se movió. Las orejas del perro permanecieron pegadas al cuerpo, sus gruñidos profundos y constantes ahora, como una tormenta que cobra fuerza. Nathan se adelantó un poco, las ruedas chirriando sobre el suelo pulido. Todas las miradas en la sala se dirigían entre él, Thor y esas puertas, oscuras y sólidas, como si ocultaran algo. El juez golpeó el mazo con fuerza, el crujido tan fuerte que hizo estremecer a algunos. «Señor Carter», ladró, con el rostro tenso. «Controla a ese perro o haré que se lo lleven. Esto es un tribunal, no una perrera». Sus palabras fueron cortantes, pero sus manos apretaban el mazo con demasiada fuerza, traicionando la calma que intentaba proyectar. Nathan apretó la mandíbula. Quiso responder bruscamente, decirle al juez que no se trataba de control, sino de supervivencia. Pero respiró hondo, obligándose a mantener la calma. «Señoría», dijo con la voz lo suficientemente alta como para que se le oyera, «Thor no se está portando mal. Está entrenado para esto. Gruñe así cuando algo va mal, bombas, trampas, enemigos. Lo he visto demasiadas veces. Nos está diciendo que hay peligro». La multitud estalló en susurros, una oleada de ruido recorrió la sala. «¿Peligro?», murmuró una mujer cerca del frente, apretando su bolso con más fuerza. «¿Qué quiere decir?», le susurró un hombre de traje a su vecino. El veterano de la gorra se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si estuviera reconstruyendo algo. Los reporteros garabateaban frenéticamente, sus bolígrafos arañando como pequeñas garras. El aire se sentía más denso ahora, cargado de una mezcla de miedo y duda. El corpulento alguacil se acercó, sus botas resonando pesadamente en el suelo. Se alzaba sobre Nathan, su ancha figura proyectando una sombra. «Es solo un perro», dijo con voz ronca pero insegura. Miró a Thor, luego a las puertas, con la mano apoyada en el bastón que llevaba en la cadera. Probablemente oí un ruido afuera. A veces las multitudes los asustan. Nathan negó con la cabeza con fuerza, con los nudillos blancos por la correa. «No», dijo con tono cortante. «Thor no se asusta. Ha pasado por disparos, explosiones, las multitudes no lo inmutan. Esto es diferente. Tiene algo en la mira. Míralo». Thor dio un paso corto, sus garras repiqueteando contra el suelo, sus gruñidos cada vez más fuertes. Mantuvo la cabeza gacha, sin apartar la mirada de las puertas. El alguacil, delgado y nervioso, cambió de postura, sus ojos recorriendo nerviosamente la sala. «¿Qué le pasa?», murmuró, casi para sí mismo. «Actúa como si hubiera una bomba aquí». La palabra bomba golpeó a la multitud como una chispa en la hierba seca. Se oyeron jadeos entre los asientos. Un hombre en la parte de atrás susurró: «¿Qué le pasa al perro?», lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Una mujer con un niño agarró la mano de su hijo, acercándolo más. La tensión aumentó, la sala se tambaleó al borde del pánico. El juez levantó una mano, con el rostro duro pero sus ojos se inquietaron. «Basta», dijo. «Estos son especulaciones. No hay evidencia de ninguna amenaza. Alguaciles, revisen esas puertas si eso resuelve esto. Sigamos adelante». A Nathan se le revolvió el estómago. Quería gritar, que lo escucharan, pero los alguaciles ya se movían. El corpulento asintió a su compañero y se dirigieron hacia las puertas, lentos y cautelosos. Los gruñidos de Thor se intensificaron, un retumbar sordo que vibró a través de las botas de Nathan. Conocía ese sonido, era el mismo que Thor hizo antes de descubrir un explosivo enterrado en un camino de tierra, salvando a la mitad de su escuadrón. Entonces, el fibroso alguacil se detuvo a medio paso, ladeando la cabeza. «Espere», dijo en voz baja. Se giró hacia el juez, pálido. «Estaba esa caja esta mañana. ¿Se acuerda? Fuera del juzgado, de metal, cerrada, sin nombre. Mantenimiento dijo que la revisarían, pero...». El juez arqueó las cejas, olvidando su mazo. «Una caja», dijo, más brusco de lo que pretendía. «¿Por qué no me lo dijeron?». El corpulento alguacil se encogió de hombros, frunciendo aún más el ceño. «No le di mucha importancia. Parecía un envío. Pero era pesado, demasiado pesado para correo normal». A Nathan se le heló la sangre. «Una caja metálica, sin reclamar»,
¿A la entrada de un juzgado? Recordó misiones en las que Thor había olfateado el peligro en los lugares más insólitos, cajas, bolsas, incluso un juguete infantil. Miró a Thor, cuyos gruñidos ahora eran firmes e insistentes, con el cuerpo rígido como una estatua. Eso es, dijo Nathan, alzando la voz. Eso es lo que está sintiendo. Tenemos que comprobarlo, ahora. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, un zumbido de miedo y confusión. ¿Qué caja? Siseó alguien. ¿Es peligrosa?, preguntó otra voz. El veterano de la gorra se incorporó a medias, con los puños apretados, como si estuviera listo para moverse. La mujer con el niño se deslizó hacia el pasillo con los ojos abiertos. El juez dudó, su mirada saltaba de Nathan a los alguaciles. Esto es ridículo, murmuró, pero con un hilo de voz. Asintió a los alguaciles. Vayan a ver. Dense prisa. Thor volvió a ladrar, agudo y fuerte, estirando el cuerpo hacia las puertas. El corazón de Nathan se aceleró, apretaba la correa con tanta fuerza que le dolían las manos. No sabía qué había ahí fuera, una bomba, una trampa o algo peor, pero Thor sí. Y Thor nunca se equivocaba. Los alguaciles llegaron a las puertas, sus sombras se extendían por el suelo. La sala contuvo la respiración, esperando, observando, mientras los gruñidos de Thor resonaban como una advertencia que nadie podía ignorar. La sala zumbaba con energía nerviosa, una colmena lista para invadir. Los gruñidos de Thor resonaban en el aire, profundos y firmes, con el cuerpo agachado. Sus ojos se clavaron en las pesadas puertas de madera, sin pestañear, como si pudiera ver a través de ellas. Las manos de Nathan apretaban la correa con tanta fuerza que le dolían los nudillos, su silla de ruedas crujía al inclinarse hacia adelante. Conocía esa mirada, Thor estaba en alerta máxima, y eso significaba que se avecinaban problemas. El corpulento alguacil irguió los hombros, sus botas resonando al acercarse a las puertas. El fibroso lo siguió, con movimientos espasmódicos, como una marioneta con hilos sueltos. Buscó torpemente una linterna, sacándola de su cinturón con mano temblorosa. Terminemos con esto de una vez, murmuró con voz débil y tensa. El corpulento asintió, con su mano carnosa apoyada en el bastón, aunque sus ojos se desviaron hacia Thor, inseguros. Thor, quédate, dijo Nathan con voz firme pero con un deje de preocupación. Tiró de la correa, pero Thor apenas se inmutó, sus gruñidos se volvieron más agudos, más urgentes. El pecho de Nathan se encogió. Ya lo había visto antes, demasiadas veces como para dudarlo. Su mente se remontó a una noche en el desierto, con el aire cargado de calor y polvo. Su escuadrón estaba barriendo una aldea, silenciosa y vacía, cuando Thor se detuvo en seco, gruñendo igual. Nathan lo había llamado, pero Thor no se movía. Segundos después, su olfato los condujo a un artefacto explosivo improvisado enterrado bajo un montón de escombros, suficientes explosivos para aniquilar a la mitad del pelotón. Ese gruñido los había salvado a todos. El recuerdo devolvió a Nathan a la sala, con el pulso acelerado. Tengan cuidado, gritó a los alguaciles, su voz cortando los murmullos. No ladra por diversión. Hay algo ahí fuera. El juez hizo un gesto con la mano, su rostro era una mezcla de irritación e inquietud. Revisen el pasillo, dijo con tono cortante. Y que sea rápido. Esto se está descontrolando. Su mazo permaneció olvidado en el estrado, sus dedos tamborileaban nerviosos. El corpulento alguacil abrió las puertas, las bisagras crujieron con fuerza en el tenso silencio. Una franja de oscuridad se extendía más allá, un pasillo largo y oscuro con suelos de baldosas y rincones en sombras. El enjuto alguacil encendió su linterna, él las atravesó la penumbra, nervioso al danzar por las paredes. La multitud se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración y con los ojos muy abiertos. Susurros resonaron entre los asientos. ¿Qué está sintiendo? Es esa caja. La tensión se intensificaba a cada segundo. Los gruñidos de Thor se convirtieron en un ladrido corto y seco, sus garras arañando el suelo mientras se esforzaba hacia adelante. Nathan tiró de la correa con más fuerza, con los brazos ardiendo por el esfuerzo. Thor, abajo, espetó, pero la concentración del perro no flaqueó. Su pelo Ose, una cresta de pelo erizada a lo largo de su espalda. A Nathan se le encogió el estómago. Esto ya no era solo una advertencia, era una cuenta regresiva. Los alguaciles entraron en el pasillo,
sus sombras extendiéndose tras ellos. El corpulento se movió primero, su ancha figura llenando el umbral de la puerta, ahora con la porra en la mano. El fibroso se mantuvo cerca, barriendo la linterna a izquierda y derecha. El haz de luz solo iluminó el espacio vacío, azulejos brillantes, una señal de salida parpadeante, una hilera de puertas cerradas. Parece despejado, dijo el fibroso con voz temblorosa, como si él mismo no se lo creyera. Sigue, gruñó el corpulento, con pasos lentos y pesados. El pasillo se tragó el sonido, cada golpe sordo resonando débilmente en la sala del tribunal. La multitud observaba, paralizada, algunos agarrando sus bolsos, otros agarrando los asientos frente a ellos. La mujer con el niño se acercó al pasillo, la mano de su hijo apretada en la suya. El veterano de la gorra murmuró algo en voz baja, con la mirada fija en Thor. Entonces se oyó, un sonido agudo y estridente, que atravesó el silencio como una cuchilla. Un sonido metálico resonó en el pasillo, débil pero inconfundible. El alguacil, enjuto y delgado, dio un salto, con la luz de su linterna oscilando violentamente. ¿Qué demonios fue eso?, siseó, retrocediendo rápidamente. El corpulento se quedó paralizado, con la porra en alto y la cabeza inclinada hacia el ruido. Thor se abalanzó, ladrando ferozmente, tirando con tanta fuerza de la silla de ruedas de Nathan que se deslizó 1 centímetro. «Thor, no», gritó Nathan, con la voz quebrada mientras forcejeaba con la correa. Las garras del perro se clavaron en el suelo, sus ladridos resonaron por la sala, cada uno como un martillazo. La multitud se quedó sin aliento, las sillas chirriaron al retroceder la gente. Los periodistas garabatearon más rápido, con la mirada moviéndose entre Thor y el pasillo. «¿De dónde ha salido eso?», preguntó el juez, levantándose a medias, con el crujido de su toga. Su voz era aguda, pero su rostro palideció, perdiendo la autoridad. «¿Qué hay ahí fuera?». El corpulento alguacil entrecerró los ojos en la oscuridad, con la porra firme, pero los hombros tensos. «No lo sé», dijo en voz baja y áspera. «Algo de metal. Podría ser cualquier cosa». Y dio otro paso, cauteloso, como si caminara por un campo minado. El corazón de Nathan le latía con fuerza contra las costillas, respirando con rapidez. «Y no es cualquier cosa», gritó, alzando la voz por encima de los ladridos de Thor. «De eso nos ha estado advirtiendo. Revisen esa caja, ahora mismo». Su mente daba vueltas, la caja metálica cerrada afuera, pesada y sin reclamar. ¿Estaría en el pasillo? ¿Alguien la habría movido? Él no lo sabía, pero Thor sí. El enjuto alguacil giró la linterna hacia el otro extremo del pasillo, con el haz temblando en la mano. «No lo veo», dijo con palabras apresuradas. «No hay nada aquí», otro sonido metálico lo interrumpió, más fuerte, más cercano, como una campana golpeada. Los ladridos de Thor alcanzaron un punto álgido. Su cuerpo se tensó tanto que la correa se clavó en las palmas de Nathan. La multitud estalló, jadeos, gritos, una silla que se cayó al levantarse alguien. «¿Qué pasa?», gritó una mujer. «Fuera de ahí», ladró el veterano, con la voz áspera y autoritaria. El juez volvió a golpear con el mazo, pero el sonido se ahogó en el caos. Nathan se giró hacia adelante, con la mirada fija en el pasillo. «Escúchelo», gritó con voz ronca. «Nunca se equivoca, algo se avecina». Los alguaciles dudaron, atrapados entre la oscuridad y la implacable advertencia de Thor, mientras los ecos de ese sonido metálico flotaban en el aire como una promesa de problemas. La sala del tribunal era una olla a presión, el aire cargado de miedo y los agudos ecos de ese sonido metálico aún resonaban en los oídos de todos. Los ladridos de Thor llenaban el espacio, salvajes y feroces, su cuerpo tirando de la correa como si pudiera atravesar las puertas él mismo. Los brazos de Nathan ardían mientras se aferraba, su silla de ruedas se balanceaba ligeramente por la fuerza. Su corazón latía con fuerza, un latido frenético que no había sentido desde el campo de batalla. Fuera lo que fuese que estuviera ahí fuera, estaba cerca, demasiado cerca. «Sal de ahí», gritó Nathan, su voz ronca por encima de los ladridos de Thor. Los alguaciles se quedaron paralizados en el pasillo, la porra del corpulento alzada, la linterna del fibroso temblando en su mano. La multitud se dispersaba, las sillas raspaban, las voces se alzaban, un zumbido de pánico crecía como una marea. La mujer con el niño corrió hacia el pasillo, su hijo tropezando detrás de ella.
Tenemos que irnos, gritó con voz estridente. Otros lo siguieron, agarrando bolsas, empujándose hacia las salidas, pero la mayoría permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, entre el miedo y la curiosidad. El juez golpeó el mazo, la grieta se tragó el caos. «Y orden», gritó, de pie, con la toga ondeando al inclinarse sobre el estrado. «Todos, tranquilos. Alguaciles, informen, ¿qué hay ahí fuera?» Su voz tembló, la calma se quebró como hielo fino. El corpulento alguacil entrecerró los ojos hacia el oscuro pasillo, su ancha figura tensa. «Todavía nada», respondió con tono tenso. «Solo ese ruido, metal, tal vez una tubería o...». Se detuvo, ladeando la cabeza al oír un leve crujido proveniente de las sombras. El enjuto alguacil blandió su linterna, el haz se sacudió violentamente, iluminando solo azulejos y paredes. «No me gusta esto», murmuró, retrocediendo hacia la puerta. «Thor Lun». Volvió a la carga, sus ladridos se convirtieron en gruñidos, mostrando los dientes, las garras arañando el suelo. Nathan tiró de la correa con ambas manos, con las palmas empapadas de sudor. Thor, alto, espetó, pero su mirada permaneció fija en el pasillo. Algo andaba mal, lo sentía, un cosquilleo en la espalda, el mismo nudo en el estómago que había sentido antes de una emboscada. Entonces lo captó, una leve bocanada de humo, penetrante y acre, que salía de las puertas abiertas. Sintió un vuelco en el estómago. Conocía ese olor, pólvora, ceniza, traición. Lo transportó a una noche que había enterrado profundamente, cuando un compañero de escuadrón los traicionó, vendiéndolos al enemigo. El aire apestaba así justo antes de que comenzara el tiroteo. «Evacúen», gritó Nathan, su voz resonando por encima del ruido. «Ahora. Valgo viene, Thor lo sabe». Sus palabras impactaron a la multitud como una onda expansiva. El veterano de la gorra se puso de pie, con los puños apretados, gritando, «¡Muévanse!». Un hombre de traje tropezó con una silla, maldiciendo mientras corría hacia la salida. Los periodistas dudaron, divididos entre la noticia y su propia piel. El juez agitó los brazos, pálido. «Nadie está evacuando», gritó. «Esto está bajo control». Pero sus palabras murieron cuando el gruñido de Thor alcanzó un nuevo tono, enroscándose como un resorte. El enjuto alguacil regresó a la sala a trompicones, con la luz de su linterna oscilando. «Hay algo», empezó a decir con la voz quebrada. Y entonces sucedió. Una sombra se movió en el pasillo, rápida, fugaz, como un efecto de luz. El enjuto alguacil jadeó, tropezando con sus propios pies al retirarse. «Allí», gritó, señalando hacia la oscuridad. El corpulento alguacil giró, con la porra en alto, bloqueando la mitad de la puerta con su corpulencia. La multitud guardó silencio, una respiración colectiva, con las miradas fijas en la penumbra. La sombra volvió a moverse, esta vez más despacio, con cautela. Una figura se acercó a las de luz de la linterna, un hombre alto y delgado, con el rostro oculto bajo una capucha oscura. Tenía las manos metidas en los bolsillos de un abrigo grueso. Sus botas repiqueteaban suavemente sobre las baldosas al detenerse justo dentro de la luz. No se precipitó, ni se inmutó, simplemente se quedó allí, tranquilo como una estatua, su postura irradiando una silenciosa amenaza. Thor estalló, con sus ladridos salvajes, su cuerpo arremetiendo con tanta fuerza que la silla de ruedas de Nathan se deslizó un centímetro más. «Thor, no», gritó Nathan, estirando los brazos al retroceder. Los dientes del perro brillaron, sus gruñidos vibraron en el suelo. La multitud retrocedió, jadeos, un grito desde atrás, sillas derribadas mientras la gente se alejaba. La mujer con el niño se quedó paralizada en medio del pasillo, con su hijo aferrado a su pierna. «¿Quién es usted?», preguntó el corpulento alguacil, con voz firme pero con la porra ligeramente temblorosa. Dio un paso adelante, bloqueando la puerta. Su corpulencia era un muro entre el desconocido y la habitación. El enjuto alguacil buscó a tienta su radio, con las manos temblorosas. «Identifíquese», añadió, con el tono agudizado por el pánico. El hombre ladeó la cabeza, la capucha le ensombrecía el rostro, pero Nathan captó el destello de una mirada penetrante debajo, fría, penetrante, como si pudiera ver a través de uno. No respondió, simplemente se quedó allí, con las manos todavía en los bolsillos. Ese ligero olor a humo se hizo más intenso ahora, enroscándose en la nariz de Nathan, revolviéndole las entrañas.
No era solo un recuerdo, esto era real, estaba ligado a este hombre de alguna manera. Atrás, gritó Nathan a los alguaciles con voz ronca. «Es peligroso. Thor nos lo dice». Su mente corría, el humo, la calma, la forma en que se movía este desconocido. Gritaba amenaza, como un depredador evaluando a su presa. Había visto hombres así antes, hombres que no necesitaban apresurarse porque sabían que ya habían ganado. El juez se inclinó sobre el estrado, olvidando su mazo. «Respóndanles», espetó, con la autoridad desvaneciéndose. «¿Quiénes son y qué quieren?». Sus manos se aferraron al borde, con los nudillos blancos. El hombre se movió, solo un paso, sus botas volvieron a resonar. Los ladridos de Thor alcanzaron un crescendo, su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento contra la correa. A Nathan le ardían los brazos, pero se aferró fuerte, con la mirada fija en el desconocido. El olor a humo flotaba en el aire, un susurro de algo más grande, algo ligado al pasado de Nathan, un pasado que creía haber dejado atrás. La multitud era un desastre ahora, algunos huyendo, otros paralizados, todos esperando que el hombre se moviera, hablara, hiciera algo. Los alguaciles se prepararon, la porra del corpulento firme, la radio del fibroso crepitando con estática. La respiración de Nathan se aceleró, sus instintos gritaban más fuerte que los ladridos de Thor. Quienquiera que fuese, no estaba allí por casualidad. Y lo que fuera que quisiera, estaba a punto de convertir esta sala en un campo de batalla. La sala era una maraña de miedo y ruido, los ladridos salvajes de Thor atravesaban el caos como una sirena. El hombre encapuchado permanecía justo dentro de la luz del pasillo, tranquilo e inmóvil, su presencia era un peso frío que oprimía la habitación. A Nathan le dolían los brazos mientras forcejeaba con la correa, la fuerza de Thor lo empujaba hacia adelante centímetro a centímetro. Su silla de ruedas crujió, sus palmas estaban empapadas de sudor, pero se aferró, con la mirada fija en el extraño. Ese leve olor a humo persistía, retorciéndole las entrañas con recuerdos que no podía quitarse de encima. «Retroceda», ladró el corpulento alguacil, con su porra. Se aisló, su ancha figura plantada firmemente en la puerta. Su voz era firme, pero sus ojos se desviaron nerviosos hacia las manos ocultas del hombre. El enjuto alguacil aferró su radio, con estática zumbando mientras murmuraba, «Refuerzos, necesito refuerzos ahora». El haz de luz de su linterna tembló, dibujando líneas irregulares en el abrigo del desconocido. El hombre no se movió, ni se inmutó. Inclinó la cabeza ligeramente, la capucha lo ensombrecía todo menos el brillo penetrante de sus ojos. La multitud era un desastre, algunos se apiñaban cerca de las salidas, paralizados a medio paso, otros susurraban en grupos apretados. La mujer con el niño estaba agachada detrás de un banco, con el rostro de su hijo hundido en su abrigo. El veterano de la gorra permanecía rígido, con los puños apretados, como si estuviera listo para cargar. El juez se aferró al estrado, alzando la voz, «Respóndanles». «¿Quiénes son ustedes?». Nathan respiraba agitadamente y sentía una opresión en el pecho. Los ladridos de Thor eran incesantes, sus dientes relucían al avanzar con esfuerzo. «Thor, alto», espetó Nathan, pero le temblaba la voz. No podía quitarse de encima ese olor a humo, pólvora, ceniza, la sonrisa de un traidor en la oscuridad. No era casualidad. Este hombre sabía algo, quería algo. Y Nathan presentía que estaba ligado al perro que lo acompañaba. El desconocido finalmente habló, con una voz baja y suave, cortando el ruido como una cuchilla en la seda. «No estoy aquí para lastimar a nadie», dijo, cada palabra deliberada, escalofriante en su calma. Sacó las manos lentamente de los bolsillos, un movimiento deliberado, provocador. Los alguaciles se tensaron, la porra del corpulento se retorció, la radio del fibroso se le escapó de las manos. Se oyeron jadeos entre la multitud, alguien susurró, «Tiene algo», pero las manos del hombre emergieron sosteniendo solo un objeto pequeño y brillante. Una llave, simple y metálica, colgaba entre sus dedos. «Suéltala», gritó el corpulento alguacil con voz retumbante. El nervioso repitió, ahora, con el tono agudo de pánico. Los labios del desconocido se curvaron en una leve sonrisa burlona, su mirada pasó de los alguaciles a Thor. Levantó la llave aún más, dejando que reflejara la luz, como si fuera un premio. «Tranquilo», dijo con un tono casi divertido. «Es solo una llave». Pero la forma en que lo dijo, frío, seguro, le provocó un escalofrío en la espalda a Nathan.
Los ladridos de Thor no flaquearon, su cuerpo rígido, gruñidos mezclándose con cada sonido agudo. Nathan apretó más fuerte, su mente acelerada. ¿Una llave? ¿Para qué? ¿Para la caja de afuera? Algo peor. No se fiaba, no con esa sonrisa burlona, no con la reacción de Thor. El juez se inclinó hacia adelante, pálido pero con voz cortante. ¿Qué quieres? Desplícate o te vas esposado. La sonrisa del hombre se desvaneció, su mirada se dirigió a Nathan, luego a Thor. Dio un paso lento hacia adelante, sus botas resonando suavemente sobre las baldosas, y los alguaciles se prepararon. Ese perro, dijo en voz baja, casi como si hablara, es especial, ¿verdad? Siempre sabe las cosas antes de que sucedan. Eso es lo que lo hace tan valioso. Sus ojos se clavaron en los de Nathan, agudos y fríos, como si pudiera ver a través de él. Lo necesitamos. A Nathan se le heló la sangre. ¿Qué? Susurró, y la palabra se le escapó sin que pudiera contenerla. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético contra sus costillas. ¿Cómo sabía este hombre de Thor, de sus instintos, de su asombroso sentido del peligro? La mente de Nathan daba vueltas, el olor a humo agudizaba su miedo. No se trataba de la reasignación del ejército. Era algo más oscuro. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Nathan, con voz temblorosa pero fuerte, atravesando los ladridos de Thor. ¿Quién eres? Le temblaban las manos en la correa, su silla de ruedas se balanceaba mientras Thor se abalanzaba de nuevo, arañando el suelo con las garras. La multitud guardó silencio, todas las miradas fijas en el desconocido, esperando una respuesta. La sonrisa del hombre regresó, tenue pero siniestra. Pronto lo sabrás, dijo, con un tono de voz destilando seguridad. Hizo girar la llave entre los dedos, un movimiento lento y deliberado que le puso la piel de gallina a Nathan. Entonces, un leve crujido salió de su abrigo, suave, apenas audible por encima del ruido de Thor. Una radio, el siseo de la estática, una voz apagada que se interponía entrecortadamente. Estado, listo. Nathan solo captó fragmentos, pero fue suficiente. Este hombre no estaba solo. ¿Con quién habla? Murmuró el enjuto alguacil, olvidando la radio mientras miraba fijamente al desconocido. El corpulento se acercó, con la porra en alto. Suelta la llave y retrocede, ahora mismo. Su voz era un gruñido, pero el desconocido ni se inmutó. O no te lo llevarás, dijo Nathan, con la voz calmada, elevándose por encima del caos. Se adelantó unos centímetros, con la mirada clavada en el rostro encapuchado del hombre. Thor es mío, mi compañero, mi familia. No me importa quién seas ni qué creas necesitar. No lo tendrás. Sus palabras eran de acero, forjadas en años de lealtad, en noches en las que Thor era lo único que lo mantenía cuerdo. El desconocido entrecerró los ojos y su sonrisa burlona se desvaneció por una fracción de segundo. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo con una voz fría pero con un matiz de frustración, quizá amenaza. Es especial, sí, pero quedártelo. Eso te costará caro. La radio volvió a sonar, esta vez más fuerte, con una voz entrecortada que espetó, muévete. Los ladridos de Thor alcanzaron un nuevo punto álgido, su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento, tirando con tanta fuerza que los brazos de Nathan gritaron. La multitud retrocedió, un jadeo colectivo recorrió la sala. La mujer con el niño se agachó aún más, el veterano masculló una maldición y los periodistas garabatearon como si sus vidas dependieran de ello. El juez golpeó el mazo con la voz quebrada. ¡Oh, basta! Alguaciles, sáquelo de aquí. Pero los alguaciles dudaron, atrapados entre la calma del desconocido y la furia de Thor. El hombre giró la llave una vez más, sus ojos brillaban con algo oscuro, algo que lo sabía. El pecho de Nathan se agitaba, su mente se aceleraba. La radio, la llave, el humo, no se trataba de un solo hombre. Era un plan, una amenaza mayor que la sala del tribunal. Y Thor era el objetivo. No lo tocarán, repitió Nathan, más bajo pero con ferocidad, una promesa grabada en piedra. El desconocido ladeó la cabeza, su sonrisa burlona se ensanchó, como si el desafío de Nathan fuera un juego que ya hubiera ganado. La radio crepitó una última vez, y el aire se volvió más frío, más pesado, esperando el siguiente movimiento. La sala del tribunal era un polvorín,
Los ladridos de Thor eran como una mecha que ardía con fuerza y rapidez. El desconocido permaneció tranquilo en la tenue luz del pasillo, con la llave brillando entre sus dedos, su sonrisa burlona como un cuchillo en la tensión. Las manos de Nathan ardían en la correa, la fuerza de Thor lo arrastraba hacia adelante centímetro a centímetro. Su silla de ruedas se balanceaba, su pecho subía y bajaba mientras miraba fijamente al hombre que acababa de amenazar con llevarse a su perro, su salvavidas. El crepitar de la radio aún resonaba en sus oídos, un susurro de algo más grande, algo que se aproximaba. «Suelta la llave», gritó de nuevo el corpulento alguacil, con su porra firme, su corpulenta figura como un muro entre el desconocido y la habitación. El enjuto alguacil manipuló torpemente su radio, siseando estática mientras tartamudeaba: «Refuerzos en camino, sujétenlo». La multitud se tambaleaba al borde, algunos se agachaban tras los bancos, otros se apretujaban hacia las salidas, sus susurros eran un zumbido frenético. El mazo del juez golpeó el banco, un golpe sordo que se perdió en el ruido. «Sáquenlo, ahora», gritó, con la voz quebrada por la tensión. El desconocido ladeó la cabeza, sus ojos brillaban bajo la capucha. «No lo entiendes», dijo en voz baja y suave, «pero lo harás». Giró la llave en la mano y se oyó un clic seco, pequeño pero penetrante, como el de un gatillo apretado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las luces parpadearon violentamente, un zumbido áspero hendió el aire. Entonces la oscuridad se apoderó de la sala. Se oyeron gritos, sillas se derrumbaron y pasos resonaron en el vacío negro. El corazón de Nathan latía con fuerza contra sus costillas, sus manos apretando la correa mientras los ladridos de Thor se volvían primarios, un rugido de furia y advertencia. «Thor, quédate», gritó, su voz ahogada por el caos. No podía ver, la sala era un pozo de sombras, figuras chocando entre sí, voces superpuestas por el pánico. La mujer con el niño chilló: «¿Dónde está la puerta?». El veterano de la gorra ladró: «Agáchate». Un reportero maldijo mientras su cuaderno caía al suelo. Las luces parpadearon de nuevo, débiles e inestables, proyectando sombras largas e irregulares. Nathan parpadeó, sus ojos se acostumbraron, y sintió un vuelco en el estómago. El desconocido ya no estaba solo. Dos figuras estaban detrás de él, emergiendo del pasillo como fantasmas saliendo del humo. Altas, silenciosas, con los rostros ocultos por capuchas oscuras, se movían con la precisión de un soldado. En sus manos brillaban afiladas formas metálicas, armas, elegantes y letales, que reflejaban la tenue luz lo justo para revelar su propósito. No eran pistolas, sino cuchillas curvas, brutales, diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Thor enloqueció, arremetiendo con tanta fuerza que la silla de ruedas de Nathan se deslizó hacia adelante, chirriando las ruedas. «Y Thor, no», gritó Nathan, con los brazos chillando al retroceder. Los gruñidos del perro eran guturales, con los dientes al descubierto, su cuerpo como un resorte en espiral a punto de romperse. La multitud se quedó sin aliento, un estremecimiento colectivo recorrió la sala. La mujer con el niño se agachó aún más, su hijo sollozaba contra ella. El veterano se irguió, con los puños apretados, murmurando: «¡Qué demonios!». «Retírense», rugió el corpulento alguacil, dando un paso adelante, con la porra en alto. El fibroso sacó su propia arma, una pequeña pistola, con las manos temblorosas mientras apuntaba al trío. «Suelten esas, ahora». Su voz se quebró, el miedo se filtraba a través de la orden. El desconocido no se movió, su sonrisa se ensanchó, pero sus compañeros se movieron ligeramente, sus espadas brillaron al ajustar sus empuñaduras. La mente de Nathan corría, el olor a humo ahora más intenso, mezclándose con el fuerte miedo en el aire. Ya no se trataba solo de Thor, era una operación, planificada y precisa. La llave, la oscuridad, los refuerzos, era un movimiento, un ataque. Su mirada se dirigió a la multitud y vio a una mujer cerca del fondo, con el rostro medio oculto por una bufanda. Era mayor, su postura rígida, con un porte militar en su forma de estar. Su mirada se encontró con la suya, aguda y conocedora, y articuló algo, dos palabras: operaciones encubiertas. Se le heló la sangre. Operaciones encubiertas. Había oído rumores en el servicio, unidades rebeldes, equipos de sombra, misiones de las que nadie hablaba. Un compañero de escuadrón le mostró una vez una llave como esa, pequeña y metálica, parte de una caja fuerte que encontraron en un campamento asaltado. Al hijo de fuerzas especiales, él. Le había dicho el tipo,
sonriendo, antes de que le dieran la vuelta. ¿Estaba todo relacionado? ¿Estaba Thor enredado en algo que Nathan ni siquiera sabía? ¿Quién eres? Y gritó Nathan, con voz ronca pero feroz, elevándose por encima de los gruñidos de Thor. ¿Qué quieres con él? Se echó hacia adelante unos centímetros, ignorando el dolor en sus brazos. La mirada del desconocido se posó en él, fría y penetrante, como si estuviera evaluando un objetivo. Ya verás, dijo el hombre con un tono suave, casi perezoso. Giró la llave de nuevo y se la guardó en el bolsillo. La radio crepitó una vez más, una voz apagada que espetó, perímetro asegurado. A Nathan se le revolvió el estómago, había más ahí fuera, esperando. Solo queremos al perro, añadió el desconocido, mirando a Thor. Entrégalo y esto acabará limpio. Y ni hablar, espetó Nathan con voz firme. No es tuyo, es mío. Tendrás que matarme primero. Sus palabras pesaban, como una línea dibujada en la arena. Thor se apretó contra su pierna, gruñendo profundamente, como si respaldara cada sílaba. La sonrisa del desconocido vaciló, solo por un segundo, entrecerrando los ojos. Valiente, dijo, casi burlándose. Pero estúpido. Asintió a sus compañeros, quienes dieron un paso al frente, con las espadas brillando más afiladas. El corpulento alguacil se abalanzó, blandiendo su bastón, pero el desconocido levantó una mano, deteniendo a sus hombres a medio paso. Todavía no, dijo en voz baja. Haremos esto con inteligencia. El juez golpeó de nuevo su mazo, con el rostro ceniciento. Sáquenlos, gritó, pero los alguaciles dudaron, atrapados entre las espadas y la furia de Thor. La multitud era un desastre, algunos gritaban, otros guardaban silencio, todos observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. La mujer de la bufanda se acercó a Nathan, su voz era un susurro. Esa llave es militar. Ya lo he visto antes. No están aquí para negociar. Nathan apretó la mandíbula, con la mirada fija en el desconocido. La radio, las cuchillas, la llave, todo encajaba, un rompecabezas que no quería resolver. Thor era el objetivo, ¿pero por qué? ¿Qué sabían ellos de él que Nathan desconocía? Sus manos apretaron la correa, su determinación se endureció. Fuera lo que fuese, no dejaría que se llevaran a Thor, ni ahora ni nunca. El desconocido ladeó la cabeza, su sonrisa pícara regresó, más fría que antes. Última oportunidad, dijo, con una voz amenazante. Las luces parpadearon de nuevo, más débiles esta vez, y la sala contuvo la respiración, esperando el siguiente golpe. La sala del tribunal era una tormenta de miedo y luz parpadeante, las bombillas tenues zumbaban en lo alto mientras las sombras danzaban en las paredes. Los gruñidos de Thor retumbaban como un trueno, su cuerpo apretado contra la pierna de Nathan, cada músculo tenso para la pelea. El desconocido permanecía sereno en la entrada del pasillo, su figura encapuchada enmarcada por las dos sombras armadas tras él, sus espadas brillando como dientes en la tenue luz. Las manos de Nathan ardían en la correa, su silla de ruedas firme a pesar del temblor en sus brazos. Su mirada no se apartaba del desconocido, fría, calculadora, un depredador fingiendo paciencia. El corpulento alguacil se mantuvo firme, con la porra en alto y el sudor perlándole la frente. Retrocedan, ahora, rugió, con la voz hecha un muro de ruido. El enjuto alguacil manoseó torpemente su pistola, apuntándola al trío, sus manos temblaban tanto que el cañón se tambaleó. La estática crepitaba en su radio, una voz confusa que se interponía, unidades en camino, 2 minutos. La multitud era un desastre, algunos se acurrucaban, sollozando, otros se quedaron paralizados, con los ojos abiertos. La mujer con el niño lo agarraba detrás de un banco, susurrando, no pasa nada, aunque le temblaba la voz. El veterano de la gorra se aferró al asiento frente a él, con los nudillos blancos, listo para actuar. El juez golpeó el mazo, la madera astillándose bajo la fuerza. «Que esto se acaba ahora», gritó, con el rostro enrojecido y la túnica ondeando al ponerse de pie. «Están arrestados. Suelten esas armas y ríndanse». Sus palabras fueron cortantes, pero huecas, ahogadas por los incesantes gruñidos de Thor y el peso del silencio del desconocido. El encapuchado avanzó, lento y pausado, sus botas resonando en las baldosas. Los alguaciles se tensaron, el corpulento cambió de postura, el dedo del fibroso se crispó cerca del gatillo. El desconocido se detuvo justo dentro de la sala,
con las manos sueltas a los costados y la llave escondida en el bolsillo. Sus compañeros lo flanqueaban, con las espadas firmes, pero Nathan captó algo, un destello de movimiento, un ligero giro de cabeza de la figura de la derecha. ¿Vacilación? ¿Duda? Fue rápido, desapareció en un instante, pero se le quedó grabado en la mente. Nadie tiene por qué salir lastimado, dijo el desconocido, con una voz suave como el hielo, cortando el caos. Sus ojos se clavaron en Nathan, agudos y sin pestañear. Solo quiero al perro. Dámelo y nos vamos. Fácil. Su tono era tranquilo, casi razonable, pero contenía una amenaza tan pesada como las cuchillas que lo sostenían. El pecho de Nathan se encogió, una llamarada de rabia ardiendo a través del miedo. Thor, dijo en voz baja, temblando de emoción. ¿Crees que lo entregaría así como así? Se adelantó unos centímetros, las ruedas chirriaron, su agarre en la correa era de hierro. Thor gruñó más fuerte, mostrando los dientes, su cuerpo como un escudo contra Nathan. Lado. No es moneda de cambio. Es mi compañero, mi familia. Tendrás que matarme primero. Sus palabras cayeron como un puñetazo, y la sala se quedó en silencio por un instante. La multitud contuvo la respiración, sintiendo el peso del desafío de Nathan. La mujer de la bufanda, la que había susurrado operaciones encubiertas, asintió levemente, sus ojos brillaban con algo parecido al orgullo. El veterano de la gorra murmuró, claro que sí, con voz áspera pero firme. Incluso los periodistas se detuvieron, con los bolígrafos en el aire, atrapados por la cruda fuerza de la postura de Nathan. La sonrisa del desconocido se desvaneció, entrecerrando los ojos mientras observaba a Nathan. Eres un testarudo, dijo, con un tono frío pero con un toque de irritación. Ese perro es especial, más de lo que crees. Quedártelo no te salvará. Solo empeorará las cosas. Ladeó la cabeza, mirando a Thor y luego a Nathan. Última oportunidad. Entrégalo o nos lo llevamos. Nathan se inclinó hacia adelante, con la voz firme, forjada en años de lealtad. Thor se queda conmigo, dijo, cada palabra como un mazazo. No es tuyo, ni del ejército, ni de nadie. Hemos pasado por el infierno juntos, y no voy a dejarlo ir. ¿Te lo quieres? Tendrás que pasar por los dos. Su mirada se clavaba en la del desconocido, inquebrantable, una promesa grabada en piedra. Thor ladró con fuerza, un sonido único y retumbante que resonó en las paredes, como sellando las palabras de Nathan. Tenía las orejas erguidas, el cuerpo rígido, cada centímetro de él listo para luchar. La multitud se agitó, murmullos de asombro, algunas exclamaciones ahogadas, la mujer con el niño susurrando, no se rendirá. El veterano crujió los nudillos, cambiando de postura, como si fuera a unirse a la refriega si llegaba el momento. El rostro del desconocido se endureció, su calma se quebró lo justo para mostrar frustración. Están eligiendo el camino difícil, dijo en voz baja, una advertencia envuelta en seda. Miró a sus compañeros, y el de la derecha, el vacilante, se movió de nuevo, hundiendo ligeramente la espada. Nathan la atrapó, una pequeña fractura en su unidad. ¿Estaba inseguro? ¿Asustado? Era un hilo, delgado pero real, y Nathan lo limaba. El corpulento alguacil se acercó, con la porra en alto. Están acabados, gruñó. Suelten las armas o los derribo. El fibroso asintió, con la pistola más firme ahora, alimentada por el fuego de Nathan. Ya casi llegan los refuerzos, añadió, alzando la voz. Están atrapados. El desconocido no se inmutó, con la mirada fija en Nathan. Atrapados, dijo, casi divertido. ¿Crees que somos todos? La radio volvió a crepitar, más fuerte, una voz seca, mantengan la posición, abramos en 30. A Nathan se le revolvió el estómago, venían más, afuera, listos para atacar. Esto no era un punto muerto, era un asedio. El juez volvió a golpear con el mazo, con la voz ronca. Alguaciles, llévenlos, ordenó, pero el desconocido levantó una mano, deteniendo a sus hombres antes de que pudieran moverse. Y todavía no, dijo con tono cortante, sin apartar la mirada de Nathan. Jugaremos hasta el final. Pero se arrepentirá, sargento. Usted y ese perro. Nathan no parpadeó. Pruébeme, dijo con voz tranquila pero feroz, un desafío que flotaba en el aire. Thor se acercó más, sus gruñidos eran un pulso firme,
su lealtad un escudo que Natán podía sentir. Lo que este hombre quisiera, lo que Thor significara para ellos, Natán no se rendiría. Ni ahora, ni nunca. La multitud observaba, en silencio, la tensión era insoportable. La mujer de la bufanda se acercó, su susurro apenas audible. O no se detendrán. Prepárense. El veterano asintió, con la mirada fija en el desconocido, con el instinto de un soldado despertando. Las luces parpadearon una vez más débiles, y la sala se preparó, atrapada en el frágil hilo del enfrentamiento, esperando a que se rompiera. La sala del tribunal quedó suspendida en un silencio quebradizo, el aire cargado de tensión y el eco desvanecido de los gruñidos de Thor. El desconocido permaneció inmóvil, su figura encapuchada era una mancha oscura contra la tenue luz del pasillo, sus dos compañeros armados lo flanqueaban como sombras. A Natán le dolían las manos en la correa, el calor de Thor presionaba su pierna, un ancla firme en el caos. Su silla de ruedas se sentía como una fortaleza, su determinación un muro infranqueable. La amenaza del desconocido, te arrepentirás, aún persistía, fría y aguda, pero el desafío de Natán se mantuvo firme. El corpulento alguacil aferraba su porra, con el pecho ancho agitado y la mirada fija en el trío. Están acabados, dijo con un gruñido bajo. Retrocedan o los derribaremos. El enjuto alguacil asintió, con la pistola firme ahora, la radio crepitando con unidades en la puerta, listos. La multitud observaba, sin aliento, algunos agachados, otros inclinados hacia adelante, entre el miedo y la admiración. La mujer con el niño se asomó por encima del estrado, su hijo aferrándose con fuerza. El veterano de la gorra permanecía rígido, con los puños listos, un soldado esperando la pelea. El juez se levantó por completo, su toga crujiendo, su rostro una mezcla de furia y miedo. Se levanta la sesión, gritó, golpeando el mazo con tanta fuerza que astilló la madera. Alguaciles, quítenlos, ya. Su voz tembló, la autoridad se desvaneció, pero fue suficiente para que la sala se pusiera en movimiento. El extraño ladeó la cabeza, y su sonrisa burlona se transformó en algo más frío y duro. Sus ojos se clavaron en Natán, una silenciosa promesa de problemas aún por venir. Esto no ha terminado, dijo en voz baja y pausada, cada palabra como una piedra en agua quieta. Crees que solo se trata del perro, pero es más grande. Ya lo verás pronto. Levantó una mano, la manga de su abrigo se deslizó hacia atrás lo justo para revelar un leve tatuaje en su muñeca, un símbolo irregular, como una flecha rota cruzada con una calavera. Natán contuvo la respiración. Lo había visto antes, susurrado en los cuarteles a altas horas de la noche, una marca vinculada a una unidad rebelde, desertores convertidos en mercenarios, fantasmas que cazaban lo que los militares dejaban atrás. Los compañeros del desconocido se revolvieron, el de la derecha, el vacilante, lo miró, hundiendo de nuevo la espada. Natán captó ese destello de duda, pero el gesto del desconocido los detuvo a ambos. Nos vamos, dijo con tono cortante, definitivo. Por ahora. Se giró, lento y pausado, sus botas repiqueteando sobre las baldosas. Sus hombres lo siguieron, sus espadas desapareciendo en sus abrigos, sus pasos inquietantemente silenciosos mientras se fundían de nuevo con las sombras del pasillo. La sala exhaló, un escalofrío colectivo recorrió a la multitud. El corpulento alguacil bajó la porra, con los hombros hundidos, aunque la mirada fija en las puertas. El fibroso enfundó su pistola, secándose el sudor de la frente, murmurando, se han ido, por ahora. El juez se hundió en su silla, con las manos temblorosas al dejar el mazo. Desalojen la sala, dijo, su voz apenas audible por encima de los murmullos que crecían a su alrededor. La gente se movía, primero despacio, luego más rápido, agarraban bolsas, se dirigían a las salidas, voces que se superponían en una oleada de alivio y confusión. ¿Qué fue eso?, siseó un hombre. Querían al perro, susurró una mujer. La mujer con el niño salió corriendo, con su hijo a cuestas, desapareciendo por una puerta lateral. El veterano se quedó allí, con la mirada fija en Natán, un gesto de respeto antes de seguir a la multitud. Natán se quedó quieto, con el pecho agitado, la mirada fija en el pasillo vacío. Thor se sentó por fin, sus gruñidos se convirtieron en un retumbar sordo, aunque sus oídos se mantuvieron alerta y su cuerpo alerta. Natán se agachó y rozó la cabeza de Thor, el pelaje, cálido y firme bajo sus dedos, le rozó la cabeza. Lo hiciste bien, amigo, susurró,
con la voz cargada de gratitud y agotamiento. Thor se inclinó hacia él, dejando escapar un silencioso resoplido, como si comprendiera. La mujer de la bufanda se acercó, con pasos suaves pero seguros. Se detuvo junto a Nathan, con el rostro surcado por los años y algo más duro, la experiencia, tal vez el dolor. Ese tatuaje, dijo con voz áspera y silenciosa, lo he visto. Traje de renegado, es militar, fuera de la red. No se rinden. Su mirada se encontró con la de él, firme y severa. Cuidado con las espaldas, sargento. Volverán a por él. Nathan asintió, con la mandíbula apretada. Gracias, dijo en voz baja. Ella se dio la vuelta, deslizándose entre la multitud, dejándolo con esa advertencia y el peso del significado del tatuaje. Una unidad rebelde, mercenarios que buscaban a Thor. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía tan valioso? Su mente daba vueltas, pero no llegaban respuestas, solo la imagen de esa flecha rota y la calavera grabada a fuego en sus pensamientos. La sala se vació, el murmullo de voces se desvaneció a medida que la gente llenaba los pasillos. Los alguaciles se quedaron junto a las puertas, hablando en voz baja, con las radios llenas de noticias. El juez recogió sus papeles, con las manos aún temblorosas, y salió arrastrando los pies sin mirar atrás. Nathan estaba sentado solo ahora, con Thor a su lado, el silencio se hizo pesado a su alrededor. Bajó la vista hacia el perro, los ojos marrones de Thor se encontraron con los suyos, tranquilos, firmes, confiados. Estamos bien por ahora, dijo Nathan, con voz suave pero firme. Pero no han terminado. Acarició la cabeza de Thor, sintiendo la fuerza en ella, el vínculo que los había acompañado a través de la guerra y de regreso. Lo que significara ese tatuaje, lo que quisiera esta unidad rebelde, lo enfrentarían juntos. Eso era todo lo que importaba. Las luces parpadearon una última vez, estabilizándose en un brillo apagado, y Nathan respiró hondo, sintiendo el silencioso alivio del momento. Pero en el fondo, sabía que la promesa del desconocido no era vana. Esto era solo una pausa, no un final. La sala del tribunal era ahora un cascarón vacío, sus bancos vacíos, sus paredes silenciosas salvo por el leve zumbido de las luces parpadeantes. Papeles cubrían el suelo, pañuelos arrugados y bolígrafos olvidados esparcidos como escombros después de una tormenta. Nathan estaba sentado solo en su silla de ruedas, Thor a su lado, con la correa floja en la mano. El aire se sentía pesado, cargado con el eco de lo que acababa de suceder, la amenaza del desconocido, las cuchillas, el tatuaje. Su pecho subía y bajaba lentamente, cada respiración una lucha por calmar la adrenalina que aún zumbaba en sus venas. Thor se apoyó en su pierna, su cálido peso, una atadura que apartaba a Nathan del borde. Las orejas del perro se crisparon, sus ojos escudriñando la habitación, aún alerta a pesar del silencio. Nathan se agachó, hundiendo los dedos en el pelaje de Thor, recorriendo la familiar cresta de su columna. Buen chico, murmuró, con voz suave, áspera por el cansancio. Thor resopló, un sonido bajo, y se acercó más, apoyando la cabeza en la rodilla de Nathan. Por un momento, solo estaban ellos dos, sin un tribunal. Sin desconocidos, sin peligro. Solo el vínculo que los había unido durante la guerra y la ruina. La mente de Nathan vagaba, repasando el día, el fallo del juez, la advertencia de Thor, la fría sonrisa del encapuchado. Ese tatuaje lo atormentaba, una flecha rota y una calavera, una marca de la que había oído hablar en voz baja. Mercenarios rebeldes, exsoldados convertidos en cazadores. ¿Por qué Thor? ¿Qué lo hacía tan especial para ellos? Recordó una carta que había recibido meses atrás, guardada en un cajón que rara vez abría. Era de Hake, un antiguo compañero de escuadrón, garabateada con letra temblorosa después de demasiadas cervezas. He oído algo raro, había escrito Hake. Algún grupo está rastreando perros militares, con habilidades como las de Thor. Detección, instintos, cosas que no pueden entrenar. Están pagando un dineral. Cuidado, hombre. Nathan no le había dado mucha importancia entonces, Hake divagaba cuando bebía, pero ahora lo entendía, nítido y frío. Thor no era solo un héroe para él, era un premio para alguien más. Su olfato para el peligro, su asombrosa intuición para lo que los humanos se perdían, eso era lo que querían. Nathan apretó la mandíbula, su mano se quedó quieta sobre la cabeza de Thor. No te atraparán, dijo, con la voz en un susurro.
no mientras yo viva. Miró a su alrededor, la sala vacía, el estrado del juez estaba abandonado, los alguaciles habían ido a revisar los pasillos. La mujer de la bufanda, su advertencia sobre la unidad rebelde, resonaba en su cabeza. No se rinden. Nathan la creyó. La retirada del desconocido no era una rendición, era una reorganización. Ese crujido de la radio, brecha en 30, significaba que había más ahí fuera, esperando, planeando. Esto no había terminado, apenas comenzaba. Thor se movió, aguzando el oído, y Nathan siguió su mirada hacia las pesadas puertas de madera. Estaban entreabiertas. El pasillo, tras una oscura rendija, ahora silencioso, pero cargado por lo que había contenido. Recordó el olor a humo, como le revolvía el estómago con recuerdos de traición. Aquella noche en el desierto, con su escuadrón emboscado, la sonrisa de un traidor en las sombras, de alguna manera, sentía que estaba ligado a esto. ¿Era algo personal? ¿O solo un asunto para hombres que cazaban lo que otros construían? Hemos pasado por cosas peores, dijo Nathan, con la voz calmada mientras acariciaba la cabeza de Thor. Ahí fuera, en el polvo, cuando solo éramos nosotros, nunca me decepcionaste. Y yo no te decepcionaré ahora. Los ojos de Thor se encontraron con los suyos, marrones y profundos, con una confianza que atravesaba el miedo. Se habían enfrentado a disparos, bombas, noches en las que Nathan no veía salida. Esto era diferente, más frío, más extraño, pero la esencia era la misma. Lucharían juntos, como siempre. Las luces se estabilizaron en lo alto, su zumbido se suavizó, y Nathan se permitió sentir el silencioso alivio de este momento. El extraño se había ido, las espadas se habían ido, y Thor seguía allí. No era una victoria, todavía no, pero era un respiro, una oportunidad para prepararse para lo que venía después. Se recostó en su silla de ruedas, con el metal frío contra su columna, y cerró los ojos un segundo, dejando que el peso del día se asentara. Entonces Thor se tensó, levantando la cabeza de golpe, con el oído alerta. Nathan abrió los ojos de golpe y apretó la correa con fuerza. Un sonido llegó desde afuera, no del juzgado, ni de los pasillos, sino más allá de las paredes. Un rugido sordo, distante pero creciente, como un motor rugiendo al cobrar vida. El gruñido de Thor empezó suave, un zumbido de advertencia, mientras su cuerpo se movía hacia las puertas. A Nathan se le aceleró el pulso y se quedó sin aliento. ¿Qué pasa, chico?, susurró, echándose hacia adelante unos centímetros. El rugido se hizo más profundo, un zumbido constante que vibraba por el suelo, demasiado deliberado para ser aleatorio. El gruñido de Thor se hizo más fuerte, se le erizó el vello, sus ojos fijos en algo que Nathan no podía ver. El alivio se desvaneció, reemplazado por un escalofrío que le recorrió la espalda. Pensó en las palabras del desconocido, esto no ha terminado, y en la amenaza de la radio. No habían terminado. Estaban ahí fuera, moviéndose, acercándose. El sonido del motor aumentó, luego se cortó en seco, dejando un silencio que se sentía peor, cargado, esperando. La mano de Nathan se cernió sobre la cabeza de Thor, su mente dando vueltas. ¿Un camión? ¿Una furgoneta? ¿Refuerzos rodeando el juzgado? Él no lo sabía, pero Thor sí, y eso era suficiente. O lo afrontaremos, dijo Nathan con voz firme, una promesa para ambos. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. El gruñido de Thor se suavizó, su cuerpo seguía tenso, pero su cabeza se inclinó ligeramente hacia Nathan, un acuerdo silencioso. El vínculo entre ellos era inquebrantable, forjado a fuego, probado en sangre, más fuerte que cualquier amenaza que pudieran traer estas sombras. Las puertas permanecieron quietas, el pasillo oscuro, pero el aire se sentía cargado, como una tormenta a punto de estallar. Nathan respiró hondo, con la mano apoyada en la espalda de Thor, sintiendo el latido constante de su corazón. Habían ganado este asalto, se habían mantenido firmes, pero la lucha no había terminado. La promesa del desconocido pesaba sobre ellos, y el eco de ese motor era una advertencia de lo que se avecinaba. Por ahora, estaban sentados juntos, un soldado y su perro, listos para lo que viniera después. Porque pasara lo que pasara, nadie podría arrebatarles esto, su confianza, su fuerza, su vínculo inquebrantable. ¡Wow! ¡Qué viaje! Muchas gracias por acompañar a Nathan y Thor a lo largo de los 10 segmentos de esta historia, desde el tenso enfrentamiento en el tribunal hasta el final. Un rumor de peligro en el horizonte.
Su apoyo lo es todo para mí, y espero que hayan sentido la fuerza y la determinación de su vínculo inquebrantable tanto como yo al escribirla. Si disfrutaron de esta historia, por favor, dejen un comentario abajo. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué les pareció la amenaza del extraño? ¿Apoyan a Nathan y Thor para que se enfrenten a lo que venga? Sus comentarios me dan fuerzas. Y si quieren más historias como esta, consideren darle a me gusta a esta publicación y suscribirse para recibir actualizaciones. Tengo muchas más aventuras en proceso, y me encantaría que me acompañaran en el viaje. Gracias de nuevo por leer, gente increíble. Hasta la próxima, manténganse fuertes, leales y estén atentos a esas sombras.